Yo creo que el de la cuestión de la música independiente funciona. Grupos nuevos que se les va a hacer muy difícil entrar a la disquera porque se los van a clavar a nivel contractual. Les puede funcionar, es una manera de que si lo que hacen es bueno, la gente lo va a escuchar, lo va a entender y lo va a mover. Mezclo lo que veo con lo melódico, yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Dentro de la disquera, gracias a Dios, no tuvimos problemas porque de entrada Calle 13 siempre actuó como un grupo independiente a pesar de que estaba en una disquera. Y eso también para mí es súper válido. Sí, la disquera me está dando un patrocinio, pero los estoy usando. No estoy haciendo lo que ellos me están diciendo, estoy haciendo lo que yo quiero hacer y estoy trabajando de manera independiente porque tengo mi propio plan, mi propia estrategia. Y así se vio cuando hice Querido FBI, que estaba en medio de un negocio, que me llamaron rápido y yo, bueno, acostúmbrense porque esto va a pasar siempre. Y desde entrada ellos sabían ya que yo era así, soy así. Entonces cuando firmé me dijeron no porque los temas tienen los coros muy largos. Y yo vine y hice Atrévete, que tiene un tema el coro dura como 14 barras. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete. Se pegó mundialmente. ¿Y qué hicieron? Pues se callaron la boca y nos dejaron trabajar y desde entonces trabajamos en armonía y tengo muchos amigos en las disqueras. Gente que no me soporta y gente que me aplaude y me apoya y que tienen la camisa de Calle 13 y no tan solo la camisa de Calle 13, la camisa de la música, porque son seres humanos que tienen familia y que, o sea, no es que son gente con cabezas de fábrica, con humo, son gente que están trabajando porque necesitan trabajar y están ahí trabajando en Sony y están diciendo, ok, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? Porque aquí hay un grupo de gente que no cree en la música, pero yo creo en la música, ¿qué puedo hacer? Y había gente en México de la disquera que ponía en los pósters, mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente, y estaban completos con la propuesta, y eso está bien. Yo me sentí siempre independiente, completamente. Y me podían decir, no, tú estás con Sony, está bien, pero yo estoy trabajando de manera independiente. Ellos de vez en cuando me dan un dinero, con eso trato de bregar por el lado. Pero trabajé de manera independiente y mis ideas fueron mías, con mi hermano. Los videos, yo hacía todo, Calma Pueblo fue eso, tengo esta idea, voy a hacer esto, estaba todo listo. Ah, pero vas a hacer, sí, voy a sacar el sencillo, sí, lo sigue. Y bregaron con eso. Yo voy a la gente que se tira independiente completamente, si tienen un buen equipo lo pueden hacer. Hoy en día, con el internet, con el Twitter, con todo lo que existe, yo voy a que lo pueden hacer. Yo lo estoy haciendo ya. O sea que es como Radiohead. Radiohead vendió el disco, pero ya los cabrones habían estado en disquera y habían hecho mucho dinero. Yo sé que Calle 13 ahora mismo, la idea que tengo es que estamos funcionando de manera independiente y nos va bien. Y con otro equipo de manejo, bien organizado, nos va súper bien. Así que apoyamos la independencia en todos los aspectos. Argentina fue el primero que capturó la propuesta, la entendió. De momento hacemos colaboraciones con Mercedes Sosa, con Vicentico. Y ya la gente, espérate, esto es otra cosa. Vicentico es un tipo que pues, nos estaba escuchando ya sabía lo que venía, se hizo amigo. Mi hermano es fanático de los Cadillacs de toda la vida. Alamaro, también conectamos con él hace años y seguimos por ahí. Y así sucesivamente hasta que un día se sienta Charly García a ver un concierto de nosotros en la tarima. Y yo me confundí de verso en No hay nadie como tú empezando. Porque miraba para el lado y yo dije, hablo cabrón, este tipo estaba sentado ahí. Y mi hermano ha sido bien importante dentro de la música y la cuestión de la banda, ¿entiendes? La banda le dio otra perspectiva, siempre tuvimos banda, pero eso es algo que trajo mi hermano
y que a pesar de que yo conozco la música, siempre me gustó, pero él fue el que la trae. Él dijo, mira, tengo esto, y yo, dale. Yo tenía ya mis ideas con mi letra, y él me dijo, mano, está bueno incorporar banda, y yo, dale, incorporemos banda todo el tiempo. Y fue bien difícil al principio aquí en Puerto Rico, porque de momento nos veían que sí es reggaetón, y íbamos a un show de reggaetón con una banda y nadie entendía nada, pero no tiraban nada tampoco, porque yo tenía como una actitud también, entonces era como, este tipo está loco, y lo resolvieron como que les gustaba, les daba gracia, y era chistoso, y estaba loco, y tenía una banda. Y ahora todos están usando banda y están poniendo a los músicos a tocar, y tenemos una banda que hizo 105 conciertos, yo no sé, el año pasado un montón de conciertos, y así este año que íbamos a cogerlo suave, hemos tocado también un montón. El momento que explotó mi Twitter fue cuando hice los MTV hace como 3 años, y ahí todo el mundo sabe lo que pasó. El gobernador de Puerto Rico está votando gente, y el gobernador de Puerto Rico es un hijo de la gran... Usé el Twitter bastante antes de los MTV, y expliqué a todos los productores de MTV del programa lo que iba a hacer. Esa fue mi condición. Yo dije, yo voy a trabajar aquí, hago lo que ustedes quieran, pero tengo que hacer lo que yo quiero hacer. O sea, yo voy a decir unas cosas y ustedes tienen que bregar con eso, si no, pues no voy a hacerlo. Porque se morían porque yo fuera. Y bueno, pues si se mueren, tienen que bregar con esto. Y ahí, cuando hice esos MTV, y lo usé para hacer las camisas, porque mucha gente piensa que son ideas mías, no, las camisas eran ideas de la gente del Twitter, y esas ideas yo las respaldé porque para eso estaba, para aguantar lo que viniera después, pero le estaba dando voz a esa gente. Uso y veo el poder que tuvo el Twitter. A mí me subió de cantazo a 80,000 seguidores esa noche, subieron como 30,000 seguidores, y ahí yo dije, diablo, esto está cabrón. El Twitter es una gran herramienta si uno la usa bien, como El Hormiguero, que fue un tema que hicimos con el Twitter. No saqué nada de las ideas de la gente porque ya yo tenía unas ideas, pero sí me gustó la interacción, y alguien dijo algo, y de ahí yo dije, bueno, esto me puede llevar a esto, y busqué otra cosa, me puse a buscar, porque alguien había mencionado a Eduardo Galeano por algo, y yo vi que él tenía una explicación sobre las hormigas, y de momento, cuando yo digo lo de que las hormigas, frente al peligro las hormigas mueren juntas, en ese tema, viene de algo él no dijo eso específicamente, pero sí habla de eso, de que las hormigas frente al peligro estaban juntas. Y eso lo saqué por un comentario de Twitter, ¿entiendes? Que el Twitter influyó en el disco. El grupo empezó por Argentina, y se ha ido pasando de mano en mano y de boca en boca, y trabajan bien, y tienen ganas de hacer cosas positivas, y la idea era que está chévere que se hayan inspirado en lo que nosotros hacemos para hacer un equipo y ayudar por su cuenta también. Porque mucha gente te dice, pero tú no hiciste esto. Y yo, bueno, pues hazlo tú. Yo estoy haciendo mi trabajo. Yo se supone, yo escribo, hago música. Eso es lo que hago. La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI. Sé consciente, infórmate y toma el control de tu futuro. Únete a la lucha contra la trata y explotación. Dentro de mi espacio busco tiempo para en lo que pueda ayudar, pues cada ciudadano puede hacer lo mismo. Entonces están esos espacios de MRC13 donde se juntan en diferentes países y apoyan alguna causa y la trabajan como puedan. Yo estoy ahora mismo reorganizando todo lo que no pasó durante estos últimos 6 años, que es lo que lleva la banda, a nivel de eso, de conectar con estos movimientos de una manera más grande, para que el año que viene haya un espacio más grande donde yo le pueda dar un password a diferentes líderes de diferentes países que puedan entrar y cooperar con ese movimiento que tiene que ver con ayudar a nivel social sin esperar por el gobierno, sino por voluntad propia, ayudar, y que suban esas ayudas para que sirvan de ejemplo a otros y que anuncien lo que está pasando, que haya una militancia. Yo les mando un saludo a todos los MRS13
en Venezuela, Colombia, ahora abrió uno en Barranquilla, en México, que están ahí. Los de Argentina, que yo sé que llevan tiempo. En Puerto Rico hay un grupo también que tienen muchas ganas y le están metiendo. Aquí hay gente muy inteligente, muy capaz con las cosas que pasan aquí. Simplemente como que no se han unido, están como que dispersos por ahí, no se sabe. Y lo mismo pasa con el movimiento independiente. Hay bandas que no suenan en la radio y que yo las busco y las escucho y las sigo. Lo que pasa es que en Puerto Rico está todo como disperso y como que hace falta que se una. Por eso cuando yo vi tu Twitter y yo dije, coño, qué bueno que hay una movida que recoge la música independiente y ojalá y que todo el mundo se meta ahí en eso y lo que podamos ayudar lo vamos a hacer porque es importante para la música aquí que salgan más grupos con estas ideas. O sea, lo que está saliendo no es que sea malo o no, para los gustos los colores, pero no es todo. Hay muchas cosas de Puerto Rico que no están saliendo para afuera. Yo estoy tan contento de que por lo menos una banda con otras ideas diferentes de Puerto Rico como nosotros logró salir y como que demostrar, mira, no todo es eso, también hay otras cosas y no todo el mundo piensa así. Hay un porcentaje de gente que piensa así como estamos pensando. Es importante para la isla, le da grandeza. La gente sabe que hay muchos artistas aquí, pero que de verdad se cocina variedad. Aquí hay muchas bandas, por ejemplo, Super Aquello, a mí me encanta, cabrón, y como que a mí me gustaría que más gente lo conozca. De hecho, hicimos el tema de Prepárame la cena, fue con uno de ellos, y tiene como esa onda. Tiro para adentro, la reclusión es mi punto de encuentro, me ubican dentro de lo marginal. Lo que recibimos de la cultura norteamericana no es lo mejor, es como cuando tú estás en una lancha y al final botas la mierda cuando vas a llegar al puerto. Y esa mierda es lo que nosotros recibimos, como que la mierda de la lancha. Y ellos nos dan, pues recibimos a McDonald's, recibimos todas las cosas así, lo pop así, que estás todo el tiempo, que es una porquería, sinceramente. No es porque sea pop, tú puedes hacer algo pop y que esté nítido, pero sinceramente lo que está pasando allá a nivel pop es la misma porquería todo el tiempo y a mí me entristece. Musicalmente es como que, diablo, cabrón, no está bueno. Hay un montón de grupos que yo he puesto en Twitter cada cierto tiempo, así como, porque me recuerdo que yo escuchaba cuando estaba estudiando arte en el tiempo libre. Dresden Dolls yo lo escuchaba hace tiempo. Lo que me gustaba era la interpretación, ¿viste? De la muchacha y del baterista también. Es como que eran dos personajes tocando ahí música. Estaba bueno. Hay otros grupos que no son independientes, tienen disquera, pero es buena música, como Beirut, a mí me gusta. Tienen cosas nítidas. Y en la medida en que fui viajando, me fui dando cuenta, diablo, mira todo lo que me estoy perdiendo. Pero hoy en día no hay excusa, hoy en día hay internet. Como recibimos lo peor, recibimos también esta dinámica y esta actitud que tiene que ver con la educación general, de no pensar tanto. Es como agarrar lo que te están vendiendo, mira, compra esto es lo que está nítido, ponemos el video 500 veces, sonamos en la radio 500 veces, y como todo el mundo lo escucha, es cool. Y hay una cultura aquí como medio de que si a este le gusta, pues a mí me gusta. Y eso es ser cool, pero el concepto de ser cool, en otros lugares que yo he ido, como que prefieren que nadie los conozca. Como que yo tengo mi grupo, nadie lo conoce, yo soy cool porque conozco este grupo. Y eso a nosotros nos está pasando en Europa, que mucha gente siente que nos descubrió y no fue que se los pusieron en la cara. Y por eso cuando fuimos a Francia, que tocamos frente a 20.000 personas, yo no lo podía creer. Y era porque nos descubrieron y se sentían bien. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol. La gente aquí, yo creo que en el segundo disco se separó, en el tercero agarraron un poco con la perla y en el cuarto volvieron a enganchar. Y hay mucha gente que volvió a enganchar, mucha gente, y están esperando el concierto.
Y queremos hacer un concierto aquí en diciembre. Yo estoy tratando, voy a ver cómo, lo estoy anunciando aquí, exclusivo por Puerto Rico Indie. Con ganas de hacer el concierto aquí, estoy viendo cómo lo puedo hacer, en dónde lo puedo hacer y que entren los que quieran, que vengan los que quieran. A mí no me importa, yo no voy a cobrar nada. Voy a cobrar una entrada que la gente pague y que ese dinero se done. Y ojalá y que la gente se lo disfrute y que sienta la banda, la energía de la banda, que la sienta. Yo cuando hice lo de Mayagüez me sentí bien contento, mano. Era como todos, la banda yo sé que se sentía contenta. Mi hermana se sentía rara, es decir, ¿cómo está la gente de Puerto Rico? Es como raro. Yo me paso diciendo todas las ciudades de todo el mundo. Yo necesito decir, ¿qué pasó Puerto Rico? Nos fuimos brincando a Puerto Rico. Y sentirlo y que la gente brinque. Y aquí hace falta, yo lo necesito y lo vamos a hacer. Calle 13 es Calle 13, tú no tienes que pensar, tú puedes ser rockero, puedes ser el más cocolo, te gusta el reggaetón, todo lo que sea, y te puede gustar Calle 13. Es una propuesta honesta y es buena, tiene buenas letras, buena música, una presentación en vivo súper buena, músicos súper talentosos. A mí me gustan bandas que no tienen que ver con los géneros musicales, yo escucho de todo. Así que pues, venimos aquí en diciembre, ojalá. Me dio el pasaporte para tirar este corte. Lucha, lucha como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre. Lucha, lucha como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre. Este fue el residente Calle 13. Calle 13. Acuérdense de mi nombre.